A Salud, los que profe, no, salud. salud. Nomás échate un cafecito. Váyanme prendiendo, por favor, sus cámaras. No me gusta ver fotos ni letras porque luego andan en otro lado y no en clase. Tenemos 27, pero son 70. Son 70 y apenas van 30, 29 compañeros. O sea, no vamos ni siquiera la mitad. Menos de la mitad. Hubo algunos compañeros que se quejaron porque se quedaron con NC. Ni modo. Van a tener que volver a cursar la materia el semestre pasado. Pero acuérdense que no son vacaciones. No es para que se vayan a su pueblo y nada más nos comuniquen desde allá. Pues es que pues aquí en mi pueblo no hay línea. Es que pues me sale muy caro la ficha para poderme conectar. No, muchachos, agarren esto con mayor seriedad. Y entonces, si no se quieren venir a Chilpancingo porque les sale más caro, pues váyanse a algún lugarcito que tenga conectividad, pero trabajen con todos sus maestros. ¿Ya vieron ahí? Ni modo, con todo el dolor de mi corazón, pero quienes no se conectaron, ¡paus! Corte, moche. Así es que ya a lo mejor ya no van a ser 70. Y conmigo menos, va a decir, no, con ese menos. No, no, no y no. Pero bueno, ni modo pues. Bien, nos toca la materia de medios de control constitucional. Nosotros en el semestre pasado tuve el gusto de que, aunque sea de una mala forma por las circunstancias en las que estamos trabajando, que no son para nada agradables ni parecidas a lo que debería de hacerse, pero bueno, creo que de alguna forma tratamos de que ustedes empezaran pues a leer un poco, pero necesitan ustedes pues ahora sí encaminarse en sus guías de estudio y en la lectura autodirigida por ustedes mismos. Si checan ustedes, ya tienen varias cosas que leer. Por lo tanto, ya hay la forma de que ustedes vayan leyendo. Empecé desde el año pasado a tratar de armar un libro básico que no está terminado todavía, pero que se lo puse como notas, pero que yo espero que este semestre, por las tardes, los sábados y domingos, le siga yo aplicando un poquito de trabajo para que a finales de este año tengamos un libro de medios de control constitucional que podamos publicar. Mientras, ustedes lo van a tener, apenas son como 100 páginas. Necesito meterle todavía como unas 200 páginas más para que ya lo empiece a depurar y ya tenga la posibilidad de que con una revisión de pares, una revisión de Turnitin, se valore que no me estoy volando ninguna obra de ningún autor y que entonces ya tenga validez para poderse publicar como libro. Bueno, esa es parte de la función que nosotros hacemos. Ya llevamos una decena de libros publicados, así es que ya no se nos complica mucho pues agregarle un libro más a nuestras publicaciones, pero mientras vayan leyéndolo, porque de esas notas yo voy a sacar la mayoría de las preguntas para sus cuestionarios. Ya saben ustedes que
como no estamos cerquita y no podemos intercambiar opiniones, pues entonces lo que estamos haciendo es hacer muchos cuestionamientos por cuestionarios, que tienen todo el tiempo del mundo para contestarlo y días, no horas, sino días, para que puedan contestar y subir. Ya tienen el tercer semestre que van a iniciar en línea. Por lo tanto, ya deben de ir mejorando para que ya no me sigan mandando solamente hechos a mano y con fotografía de celular, que, hijo, le da muchísimo trabajo leerlo, pero los leemos, los revisamos. Ustedes ya checaron todo lo que mandaron, todos se los mandé revisado. Les mandé observaciones, ¿sí? Y entonces tuve que leer de los 50 que se conectaron en el semestre pasado, a todos les revisé sus exámenes, les revisé los escritos, sus cuestionarios que mandaron, a todos. ¿Ok? Pues lo mismo vamos a seguir haciendo. Es mucha chamba porque hay que pasarse muchas horas. Ya mi sillón ya hasta se acomodó a mi forma por tanto tiempo que me paso aquí sentado, pero ni modo, pues ya habrá tiempo de que, como me gusta en clase, andar paseando ahí por el pasillo mientras estamos impartiendo la clase. Aquí tengo que hacerlo quietecito, calladito, y hable, y hable, y hable, y hable. Qué bueno. Ya supongo que abrieron entonces su, Profe, una pregunta. Sí. A ver, tiene mucho eco, Diana. Ajá, adelante. Lo que pasa es que le iba a preguntar que si vamos a participar en clase o el método Pues iba a esa ser es un la poquito intención, diferente al de Amparo. esa es la intención de que ustedes participen. Se supone que ya las bases ya la van a tener. Ya esta es la parte superior del amparo. El amparo fue la parte de control de los actos procesales y de las violaciones a las garantías fundamentales. Ahora vamos a ver algunas otras. Por ejemplo, tenemos que revisar el recurso de revisión electoral. Vamos a ver los recursos en derechos humanos, a la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos que empezar a conocer la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Tenemos que ver los procedimientos en el artículo primero, la interpretación conforme, la interpretación por ponderación, el control difuso de la constitucionalidad, el control concentrado de la constitucionalidad. Entonces, pues ya ustedes tienen ahí, léanlo y empiecen a hacer preguntas, empiecen a hacer comentarios. A mí me encanta que ustedes estén preguntando, que estén participando, y pero pues sí, hay muchas cosas que son teóricas, y que si ustedes no las leen, pues les tengo que más o menos dar una noción de qué cosas son, ¿ok? Lo elemental es que pudiéramos dialogar. Así es, Dianita. Por eso, como no podemos aquí también ocupar para puro diálogo, pues les mando sus cuestionarios. Con cuestionarios se den de cuenta que, a ver, ¿tú qué es esto? A ver, ¿tú qué es esto? A ver, ¿tú qué es esto? Y pues aunque sean cuestionarios, pues algo se les va a quedar. Muy bien, mi estilo ya lo conocen entonces. Ya no les digo ni cómo voy a calificar, porque ya saben cómo califico. Y ya ustedes vieron cuántas tareas hicieron, quiénes asistieron a la mayor parte de clase, y ahí estaba. Y entonces ya vieron sus
evaluaciones, cómo quedaron y cómo algunos brincaron algunos puestecitos más con los accesorios que son la asistencia concurrente, algunos con algunos trabajos que encargamos que no estaban y que los mandaron y entonces subieron. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿están dispuestos otra vez a sufrir? Vamos a empezar a sufrir tantito. Profesor, buenos Esto días. todavía nos va a servir. ¿Sí, perdón? Profesor, yo no escuché lo del libro, si me podría repetir, ¿dónde vamos a estar trabajando? Los libros están ya en su Classroom. Ustedes entran a su Classroom, ya los pueden abrir, ya los pueden leer. Ok, sí, profesor, gracias, ¿sí? Era mi duda. Sí, está bien. Ok, muy bien. Esto, su agenda, la vamos a ocupar en la parte de la Constitución. ¿No tienen su agenda? Pues hay que conseguir una Constitución. Una Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Porque ahí vamos a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Artículo primero. Ya ahorita ya no vamos a ver casi partes sustantivas. Vamos a ver casi puras partes procesales. Y entonces nos vamos a encontrar en el artículo primero, el control difuso. 133, principio de supremacía. ¿Ok? Vamos a ver 102, apartado B, facultades de la Comisión de Derechos Humanos para investigación de violaciones graves a los derechos humanos. 105, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. 94, las facultades del Tribunal Electoral para los dos procedimientos de control en materia electoral. Muy bien. Ya tengo entonces básicamente un panorama de cómo es que yo voy a empezar. Hubo un error en su Classroom, le puse 705, es medios de control constitucional 21, grupo 700, es 805, pero como estaba sacando la lista del anterior semestre, tuve ahí un desliz y le puse 705, no le hagan caso, es 805, y entonces ya cuando lo quise borrar dije, charros, ya aquí la regué, pero bueno, ni modo entonces. Y ya lo quise corregir y no se deja. Entonces, como no se deja, pues no me queda más. A ver, quiero compartir, pero no lo tengo en mi, para poderlo compartir. Entonces, primero voy a mandarlo a donde yo pueda compartirlo. A ver, aguántenme tantito. Ahí está. Ahora sí voy a tratar de compartirlo.
fue. A ver, ayúdenme. No se deja esta cosa. Tu pantalla no se puede compartir. A ver, abro aquí. Busco una ventana. Allá está aquí. Ahora voy a buscar, pero no la jaló. No la jaló, no la jugó. Compartir. No quiere. Ya no me acuerdo cómo compartía. Profe, ahí tiene la Otra vez. opción. ¿Mandé? Sí tengo, Abajito. pero no se deja. Ahorita déjenme tantito para que podamos empezar a revisar. No, tú no. Maestro, ¿me Sí. podría dar el código de la clase para agregarlo, por favor? Gracias. ¿El código de la clase? Sí, porque he querido subirlo ahí en el Classroom y no puedo. No tengo el código. Si me ¿No hace te favor. llegó la invitación? No, Al llegarte la ya invitación, lo revisé te 2 da el veces. código. Profe, lo que pasa es que Visoso como tal no es del salón, entonces ¿Mande? yo creo que tal vez por eso. No te escuché. Es que Visoso no está en lista en nuestro salón, tal vez por eso no le llegó la invitación. Ah, sí, pero lo acabo de agregar. Entonces, más al ratito te envío la liga para que puedas entrar. Bueno, ahorita ya siquiera ya estás aquí. Ya me dejan hacer un poquito más, pero bueno, vamos entrándole tantito a lo que es esto, porque me voy a poner a practicar al ratito, porque no sé por qué no me quiere jalar el archivo que quería presentarles, pero bueno, veamos rápidamente. Artículo primero de la Constitución. Dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección. Cuando nos habla de sus garantías para su protección y nos habla de que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, entonces nos está hablando de los procedimientos que tenemos que aplicar para garantizar. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad. Ahí en ese renglón yo le derivo lo que se llama interpretación conforme. De esta Constitución y con los tratados internacionales. Entonces cuando analizo los tratados internacionales, también voy a aplicar la convencionalidad. Quiere decir que la convencionalidad me va a permitir a mí aplicar directamente los principios de los tratados internacionales. Con una condición, podré elegir las normas nacionales o los tratados internacionales atendiendo a cuál favorezca más a las personas. Y de estas simples letritas que parece que no dicen nada, favoreciendo en todo tiempo a las personas, saco un principio que se llama principio pro persona. Ojo que ya llevamos 3, ¿eh? No les vaya yo a preguntar dónde está el principio pro persona y me vayan a contestar en el artículo primero, porque mal. No. Otra vez vuelvo a
repetirlo, por favor. Si voy muy rápido, avísenme. Y entonces nos vamos un poquito más lento. Pero necesito que me empiecen a ubicar exactamente qué es lo que vamos a tratar en la materia. Otra vez. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, así como en las garantías para su protección. Las garantías que establece son los medios procesales o el derecho procesal constitucional. Los medios procesales. ¿En dónde está fundado el derecho procesal constitucional que analiza los medios de control constitucional? Así lo encontramos en esta parte, en los medios de garantía para la protección de los derechos humanos, principalmente, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que establece esta Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad. Interpretación conforme. Dije, rayen su Constitución, vayan ubicándola para que ustedes sepan dónde está. Interpretación conforme. Está en estas 3 palabras del artículo primero. Y luego dice, con esta Constitución con los tratados internacionales, control de convencionalidad. Control de convencionalidad. Ahí está fundado. De la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La protección a las personas, la protección más amplia a las personas se llama principio pro persona. Y ya tenemos aquí varios sistemas de procedimiento, sistemas de control, medios de interpretación, ¿ok? Y principio pro persona. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Aquí, en estos 2 renglones que acabo de leer, está lo que nosotros llamamos interpretación, control difuso, control difuso de la constitucionalidad. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar control difuso. ¿Ok? De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esos son los principios de los derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Otro principio. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.
Quiere decir que aquí aplicamos estos principios de garantía de igualdad y no discriminación. ¿Ok? Este es el artículo primero. Aquí vamos a movernos en todo aquello que se refiera básicamente al control difuso de la constitucionalidad. De ahí nos vamos a el artículo 94. Y vamos a encontrar que nos dice el artículo 94, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, párrafo 9. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria. Punto. Y ya lo demás es su complemento. Cuando el Ejecutivo Federal, por concepto del consejero jurídico, justifique la urgencia, quiere decir entonces que estos asuntos tendrán prioridad para ser resueltos por la Suprema Corte. Principio de, entonces, prioridad. Vamos un poquito más adelante y nos vamos al artículo 99. Por favor, háganme el favor de tener invariablemente su constitución. Vamos adelante. 99. El Tribunal Electoral. Y entonces seguimos porque hay muchas cosas del Tribunal Electoral, pero nosotros vamos a buscar aquellas que estén relacionadas con el control constitucional. Y nos encontramos la fracción décima. Ubíquenla. Fracción décima, párrafo segundo. Dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de las leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Esos 3 rengloncitos en este segundo párrafo de la fracción décima le está otorgando facultades de control constitucional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Determinamos la fracción ya. Esa es la base fundamental del control. Lo demás está especificando la forma de procedimiento. Las resoluciones que se dicten en ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto
sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, está la Suprema Corte también por encima de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Es un órgano supremo alterno, pero en última instancia también tendrá que rendirle cuentas a la Suprema Corte, al Pleno, igual que las salas. ¿Ok? Vamos adelante. Luego dice el siguiente párrafo, el párrafo tercero del artículo 10. Cuando la sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución y dicha tesis puede ser contradictoria con unas sostenidas por las salas o pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros de las salas o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva qué tesis debe prevalecer. Entonces las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son absolutas, no deben de contradecir al espíritu constitucional. Aquí tenemos también una forma distinta de medio de control constitucional. ¿Ok? En base a los principios. Muy bien. Vamos adelante. Y nos encontramos con el artículo 102. Artículo 102. ¿Ya lo ubicaron? Nos vamos hasta el apartado B, porque el 102 se refiere al Ministerio Público de la Federación, pero el apartado B se va a referir a las facultades que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora checamos el último párrafo del apartado B, que sería, a ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el párrafo 11º del apartado B del artículo 102 constitucional. Y encontramos que ahí se dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas locales de estas. Entonces, aquí tengo otro medio de control constitucional. Este control estaba reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se quita de la Suprema Corte y ahora se le entregan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Ok? Y ahí entonces es quien puede investigar a petición del Ejecutivo o de los ejecutivos locales o de del Congreso o de las legislaturas locales violaciones graves a los derechos humanos. Vamos un poquito más adelante. Y nos vamos al artículo 105 constitucional. El artículo 105 constitucional nos dice:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, porque ya vimos que el Tribunal Electoral tiene sus dos medios de control electoral, ¿ok? Y nos encontramos entonces que nos dice: la federación y una entidad federativa, la federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este en su caso, y en su caso la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposiciones generales, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, dos órganos constitucionales autónomos, entre estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, es decir, a el sistema de medios de acceso a la información y su órgano, que no estaba contemplado como órgano constitucional, pero también le dan las facultades de acceder a la controversia constitucional. Y en los demás casos que la Suprema Corte de Justicia tendrá efectos únicamente respecto a las partes en la controversia. Perdón, me brinqué. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiesen sido aprobados por una mayoría de por lo menos 8 votos. Recuérdese que la competencia para estos casos es la Suprema Corte de Justicia, y para ello la Corte de Justicia se integra por sus 10 ministros más su presidente. Por lo tanto, el presidente tiene el voto de calidad. En caso de empate, el voto del presidente decide el destino. Pero para que este tenga efectos generales, se requiere de cuando menos 8 votos de los ministros. 3 ministros en contra, entonces no pueden invalidar la resolución. Pero si son menos de 8, es decir, un máximo de 7 votos y 4 votos en contra, entonces ya no tiene efectos generales. Entonces tendrá una característica similar a la del amparo. Esto es, solamente protegerá de su aplicación al recurrente, pero no tendrá efectos generales. Es decir, tendrá validez para todos los organismos similares. Si es, por ejemplo, un congreso local
va a la controversia y prueba su acto y en la votación obtiene solamente 7 votos, entonces esa resolución impedirá que se le aplique a esa legislatura, pero sí se le podrá aplicar a las 31 legislaturas restantes. Pero si la diferencia de ese voto, en lugar de 7, obtiene 8 votos, entonces lo que vamos a encontrar es que las 32 entidades federativas, las 32 legislaturas de las entidades federativas, aun cuando no hayan recurrido, les protegerá la resolución, aun cuando no hayan concurrido. Aunque haya sido solamente una, las protege a todas. La diferencia es un voto. Si tiene 7 votos, tiene los mismos efectos que el amparo. Si tiene 8 votos o más, entonces tendrá una equivalencia a una declaración general de inconstitucionalidad. ¿Ok? Vamos adelante. En los demás casos... Sí. ¿Cómo dijo que en cuántos votos era donde quedaba La Corte se integra por 10 ministros de las 2 salas, más el presidente, son 11 ministros. El presidente no entra a discusión. Quienes entran a discusión son los 10 ministros. El presidente, el magistrado presidente nada más tiene el voto de calidad. En caso de empate, decide cuál de las partes empatadas va a ganar la resolución. ¿Ok? Ahí tendríamos, si son 10 ministros, estamos hablando de 5 y 5. Más el voto del presidente, estamos hablando de 6 y 5. ¿Ok? Pero para que esto tenga efectos generales, es decir, la declaración de inconstitucionalidad que se dicta en la controversia constitucional tendrá efectos generales si es aprobada por 8 votos o más. Pero si la misma resolución es aprobada solamente por 7 votos o 6, que sería el mínimo aprobatorio, ¿ok? Entonces tendría los mismos efectos que el amparo. Solamente protege al recurrente, pero no tiene efectos generales. Pero un voto, en lugar de 7, tiene 8 votos, entonces tiene efectos generales y anulatorios. ¿Ok? ¿Ya? ¿Subsanada la duda? Vamos adelante. Claro, está hermosamente redactado, pero vamos a recordar, ¿sí?, cómo está la relación que se da en esta situación. Veamos. Actos. La federación y los estados. ¿Los estados pueden, los municipios pueden hacer leyes? No. ¿Quién hace las leyes de los municipios? Pues las legislaturas de los estados. Por lo tanto, los municipios no pueden aplicar actos en cumplimiento de una ley que sea inconstitucional porque no hicieron ellos la ley. Ellos solamente los aplican. Quien los hizo fue el Estado. Y entonces, aquí se pone todo eso demás de los municipios, pero está bien que aparezcan, porque les relato rápidamente una parte de la historia. La controversia constitucional estuvo en la Constitución de 1917 desde el año de 1917. Pero ¿saben cuántos procedimientos de controversia constitucional había habido en México? Ninguno. Y estamos hablando desde el año de 1987.
Hasta 1987 no había habido controversias constitucionales y estaba en la Constitución. Y es que el sistema funcionaba maravillosamente. No, a Guerrero hasta 1980 casi todos los gobernadores que llegaban los destituían, eran removidos. Acuérdense que la universidad nació a consecuencia de un conflicto en Chilpancingo que tuvo como consecuencia que quitaran al gobernador, Caballero Aburto, ¿sí? Y entonces no es el único que han quitado. Prácticamente el gobernador que llegaba era gobernador que lo destituía el Senado de la República. Y entonces dije, pues, ¿qué tan malos son? ¿No saben gobernar? No, lo que pasa es que así estaba la relación política. ¿Ok? Y entonces, ¿y por qué no se iban a controversia constitucional? Dice, bueno, es que siempre los actos de autoridad le pegan a los más débiles. Las pulgas siempre se le cargan a los animales más flacos. Entonces, ¿quiénes son aquí los más débiles? Por los ayuntamientos, los municipios. Y entonces hubo una reforma constitucional donde a el ayuntamiento le reconocen ser un órgano público. Y hasta que se le reconoce como órgano público de interés público, como nivel de gobierno, hasta entonces se les permite acceder a la controversia constitucional. ¿Y saben qué pasó? Se empezaron a presentar muchas controversias constitucionales. ¿Quiénes eran? Pues los municipios. ¿Por qué? Pues porque el gobernador hacía y deshacía con los presidentes municipales y los cabildos. Y entonces, ¿qué presentó la controversia constitucional? Pues presentó un control constitucional que fue muy efectivo. Y cuando vieron, dije, oye, mira, esto sí funciona. Estaba en la Constitución, pero era letra muerta, y ahorita nomás le reformamos esto y ahorita ya funciona. Y dice, oye, hay que extenderlo. ¿Y lo extendieron a quién? A los órganos constitucionales autónomos. Y ahorita estamos en un momento donde va a haber muchas controversias constitucionales. Porque este gobierno federal, ¿qué es lo que hizo? Les retiró dinero, le retiró facultades y está desapareciendo a muchos órganos constitucionales. Pero no se han fijado en una cosa, que tienen acceso a la controversia constitucional. ¿Y saben lo que está pasando? Está pasando que la Suprema Corte está emitiendo muchos fallos que están echando atrás todas estas decisiones administrativas. La última, Nale, la secretaria de Energía, había mandado una ley, hubo una controversia constitucional por varios partidos políticos y la Suprema Corte, ¿cómo acaba de fallar? La semana pasada. Es inconstitucional y ¡pum! Para atrás. Y ahorita viene una reforma a la Comisión Federal de Electricidad. Van a ver que va a haber controversias constitucionales y la Corte va a decir para atrás. Es un medio de control constitucional. ¿Es malo? No, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ahí se evita la discrecionalidad, se evita el voluntarismo y nos obliga al respeto de la ley, al respeto de las facultades constitucionales. Por eso es que las controversias constitucionales son un medio de control constitucional. Por eso el amparo es un medio de control constitucional que evita abusos de la autoridad sobre mi particular. Pero la controversia constitucional evita abusos de las autoridades sobre los entes públicos. Eso es lo que nosotros vamos a tener que aprender. Pero no solamente lo vamos a aprender así ya teóricamente. Ya saben, pues la controversia es un medio de control constitucional.
No, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Cuando vimos amparo, vimos cómo hacer una demanda de amparo. Vimos cómo rendir un informe de autoridad. Vimos cómo preparar las pruebas. Vimos cómo desahogar las pruebas. Vimos cómo se dicta una sentencia. Pues lo mismo tenemos que hacer aquí. No solamente saber que el control constitucional, que la acción de inconstitucionalidad, que la investigación de violaciones, todos estos procedimientos que están en la Constitución tienen mecanismos procesales. Y esos mecanismos procesales es qué elementos debe de llevar la demanda, qué pruebas puedo interponer, qué audiencias van a haber, cómo tengo que alegar, cómo tengo que preparar mis pruebas para que la Suprema Corte me emita una sentencia. Tienen ustedes que aprender entonces todos estos sistemas. Se tienen que aprender el sistema de justicia menor, primera instancia, segunda instancia, amparo, pero también de controles de constitucionalidad, para que ustedes puedan atender como abogados cualquier circunstancia que se les presente. Y estas son muy especializadas. ¿Quiénes les saben hacer una demanda de divorcio? Ups, todos los abogados dicen, pero a ver, díganme, ¿quién sabe hacer una buena demanda de amparo? No todos los abogados. A ver, díganme, ¿quién puede hacer una buena demanda de controversia constitucional? A Chihuahua. No, pues yo creo que no muchos. ¿Quién puede hacer un juicio protección de los derechos político-electorales? No, pues no muchos. Bueno, entonces dicen, vete con fulano, él sabe todo eso. Y entonces la van a cotizar y entonces van a saber cobrar por saber y aplicar lo que ustedes saben. Pero esto se lo van a tener que ir aprendiendo en estas clases y en lo que vamos a ir desarrollando, porque no solamente tenemos que aprender la teoría ya estamos viendo, revisando los artículos. Después vamos a ver las leyes que les resultan leyes reglamentarias a estos artículos constitucionales. Y entonces ahí vamos a encontrar cuáles son los medios o los requisitos para el procedimiento, para que ustedes tengan idea de cómo accionar entonces los medios de control. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a vernos los lunes, los miércoles, jueves y viernes. El día martes lo dedico exclusivamente a la maestría, porque es el día que me corresponde atender a ese nivel. Entonces, jóvenes, se nos terminó el tiempo. Profesor, chequen, una porque ya preguntota. está. ¿Sí? Mis compañeros me comentaban que el día viernes no nos marca su clase, profesor. Nada más nos toca Pero de lunes a entonces jueves. tendríamos que trabajar nada más lunes, miércoles y jueves. ¿Y qué van a hacer el viernes? Digo, Pues yo trabajar. Los demás, sí, pues, yo pero creo que también trabajar. tenemos que El estudiar. servicio social. ¿Eh? ¿Servicio social? Muchos van a estar Hijo. en eso, profesor. No crean que somos flojos, queremos tener clases. Déjenme platicar con el director a ver cómo le hago, y si no, lo que vamos a hacer es, un día voy a mandar a la maestría en la tarde, y entonces, pero tenemos que tener cuando menos 4 días, de por sí, está muy castigado 4 días a la semana para poder ver todo esto, y pues ver esto de manera muy mocha, digo, pues es un riesgo para su formación. A algunos les va y les viene, pues ni modo, pues, con que sepan derecho penal o con que sepan derecho civil ya se conforman y ya con eso dice, así ya está bien. Pero hay otros que quieren seguir un poquito más adelante y ampliar más. Déjenme platicar con el director para ver
¿qué solución le encuentro? Entonces, si van a estar necesariamente ocupados los días viernes. ¿Todos están en servicio social? Pregunto. Sí, profesor, ahorita todos nos tocó este semestre. Ay, Dios mío. Bueno. Ya los asignaron y ya están trabajando. Está en ese proceso, ya ve que se metió la solicitud, todo el papeleo, y ya Pero estamos... todavía no están yendo. Pues unos ya empezaron. Yo todavía Bueno, no. mientras no me digan ya empezamos, seguimos mientras veo cómo solucionamos este conflicto, pero 3 días, pues 3 días son muy poquitos para estar trabajando. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, Nos vemos mañana. déjenme resolver este problema. Nos vemos mañana. Buenas Porque tardes. ya me van a estar esperando en el otro grupo. Sí. Hasta luego, profe. Nos vemos, Buen profe. día. Maestro, le encargo. Hasta luego, profe. Sí, señor René, ahorita veo terminando las clases, te va a llegar la notificación. Muy amable, maestro, gracias. Compita Cerros. ¿Qué, Cholo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a comer, güey. Me mandan un mensaje ahorita. Simón, Simón.